Hola, si lo que necesitamos es, como decíamos antes, entender el comportamiento de la variable, entender dónde está ubicada en el eje es un dato, pero no nos alcanza, porque necesitamos aparte entender qué comportamiento tiene en cuanto a la variabilidad. Vale decir, si la variable se concentra toda alrededor de un valor, si la variable se aleja un poco más a ambos lados, tenemos que entender un poco eso, y eso nos lo van a dar las medidas de variabilidad, que son de distinto tipo, pero uno podría empezar pensando que a lo mejor lo interesante es para un valor de la variable solo, hallar cuál es el alejamiento que ese valor tiene respecto de la media. Y eso se llama desvío de ese valor. D sub i, que es x sub i menos la media de la variable. Este valor puede tener signo más o signo menos, dependiendo de si la x sub i es mayor que la media o menor que la media. Y entonces uno puede pensar, bueno, una variabilidad puedo analizarla a partir de promediar los desvíos de la variable. Realmente esto no nos sirve. ¿Por qué? Porque el promedio de los desvíos, es decir, la sumatoria para todo i de los desvíos dividido n, que es lo mismo que la sumatoria de xi menos la media dividido n, esto da 0. Entonces no nos sirve para definir si siempre da el mismo valor, no nos sirve para distinguir una variable que se concentra alrededor de la media de otra variable que se dispersa más alrededor de la media. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá lo que pasa es que este valor tenga a veces signo más y a veces signo menos, lo que hace es compensar los desvíos en un sentido y en el otro, y en definitiva la suma siempre nos va a dar 0, que es lo que la media aritmética hace, así que era razonable que se compensen. ¿Qué es lo que tendríamos que ver? Algo que no compense, que no tenga acá signo más o signo menos. Eso se puede hacer de dos formas. Con el desvío medio, que le saca el signo a la d sub i con barras de módulo. Entonces el desvío medio, ¿qué hace? Hace la sumatoria para todo i de xi menos la media por fi. Pongo directamente la fi, que es la frecuencia relativa de los valores de la variable. Esto es muy simple, sin embargo no se usa muy a menudo. No se usa muy a menudo porque las barras de módulo son incómodas para manejarlas algebraicamente. Entonces aparece lo que se llama la varianza, que se simboliza var de x, o también sigma cuadrado de x, que es la letra sigma griega minúscula, la mayúscula es la de sumatoria. ¿Cómo se calcula esto? De una manera muy simple. Sumatoria de xi menos la media elevada a la 2 por f de i. Elevar a la 2 es otra manera de eliminar el signo, porque al elevar a la 2, cualquier cosa, tanto las negativas como las positivas, se convierten en positivas, dan como resultado algo positivo. Y en definitiva, esto es lo que vamos a usar mayoritariamente para analizar variabilidades. Vamos a ver algunas características de la varianza. La primera característica de la varianza es que es un número no negativo. No puede ser negativo claramente porque es una suma de términos elevadas a una potencia par, así que necesariamente es mayor o igual que 0. Otra característica es que la unidad de medida de la varianza es el cuadrado de la unidad de medida de la variable. Y eso es lógico porque cada uno de los valores está elevado a la potencia 2. O sea, si la variable se mide en dólares, la varianza se medirá en dólares al cuadrado. Si la unidad de medida de la variable es centímetros cúbicos, la varianza se medirá en centímetros a la sexta. Nada, simplemente es una unidad de medida. Vamos a ver algunas propiedades
que el álgebra puede ver respecto de la varianza, y la primera es que la varianza de una constante es igual a 0. La varianza de una constante es 0. Esto se deduce rápidamente porque uno dice la varianza de una constante es igual a la sumatoria de la constante menos la media de la constante al cuadrado por fi. Pero la media de la constante es igual a la constante, entonces si hago la constante menos sí misma va a dar 0, a la 2 0, multiplicado por fi 0. En definitiva, rápidamente verificamos que la varianza de una constante es igual a 0. La segunda propiedad que tendríamos que ver es que la varianza de una variable más una constante es igual a la varianza de la variable. ¿Cómo se puede ver esto? Muy simple, la varianza de una variable más una constante es, vamos a la definición, sumatoria de la varianza más la constante menos la media de la variable más la constante al cuadrado por f sub i. Rápidamente vemos que la media de la variable más la constante, por propiedades de la media de antes, nos queda la media de la variable y la constante. Y acá nos daba la variable más la constante, ¿sí? Sumatoria, nos queda la constante sumando y restando. Se simplifican ambas, canceladas ambas, nos queda sumatoria de xi menos la media al cuadrado por fi. ¿Y esto qué es? Es la varianza de la variable directamente, con lo cual quedó verificada la segunda propiedad. La tercera propiedad nos dice que la varianza de una constante por una variable es igual al cuadrado de la constante por la varianza de la variable. Y se deduce de manera similar a lo que vimos con las otras dos. Y la cuarta propiedad, la varianza de una suma de variables, que no vamos a deducir, es igual a la suma de la varianza de una más la varianza de la otra, si solo si x e y son independientes. En el mismo sentido de independencia que vimos antes cuando vimos la media de un producto de variables. No estamos hoy en día como para deducir esto. Además de la varianza, aparece una medida más, que es el desvío estándar o dispersión, que se define como sigma de x, simplemente, y es la raíz de la varianza, positiva con signo más. Propiedades de la dispersión son bastante similares a las de la varianza, y dice el desvío estándar de una constante es igual a 0, el desvío estándar de una variable más una constante es igual al desvío estándar de la variable, el desvío estándar de una constante por una variable, cuidado aquí, es el valor absoluto de la constante por el desvío estándar de la variable, y el desvío estándar de una suma de variables es, cuidado aquí, la raíz cuadrada positiva de la suma de las varianzas de las variables, por supuesto, si las variables, si x e y fueran independientes. Si no resultaran ser independientes, aparece otra cosa ahí en el medio, que es la covarianza, que queda para el final del curso. No lo vamos a ver en este momento. Nos vemos en un rato.
Gracias.